Ese día, el aire parecía haberse congelado. Había pasado ya varias horas sufriendo fuertes contracciones, y cada respiración se hacía más difícil. Sabía que el momento del parto finalmente había llegado. Sin embargo, la presión en mi pecho aumentaba, y la pequeña vida dentro de mí luchaba constantemente, mientras yo no estaba segura de si podría soportar hasta el final. Las luces en el pasillo del hospital eran deslumbrantes. Cada paso que daba se sentía como si fuera el último. Caminaba por el pasillo, fuera de la sala de operaciones, mirando los equipos médicos automatizados a mi alrededor. No pude evitar pensar, ¿acaso todo esto no es solo un procedimiento rutinario? Mi corazón latía más rápido, mi cuerpo ya estaba al borde de la fatiga total. El miedo me invadía, no solo por la decisión de vida o muerte que estaba por enfrentar, sino porque la situación en la que me encontraba superaba por mucho mis expectativas. Apreté con fuerza la mano de mi esposo, intentando encontrar consuelo en él. Sin embargo, parecía que solo me miraba con una mirada distante, como si mi sufrimiento fuera solo un pequeño inconveniente en la vida cotidiana. Cuando nuestros ojos se cruzaron, él solo suspiró en silencio, sin decir nada para animarme. Me sentí cada vez más sola, esa sensación de estar aislada me heló el corazón. En ese momento, mi suegra entró de repente en el vestíbulo del hospital, con los ojos fijos en su teléfono móvil, con una expresión completamente tranquila. Su actitud no mostraba ni una pizca de ansiedad, al contrario, parecía que paseaba sin preocupaciones por un lugar sin importancia. No parecía importarle en lo más mínimo que estuviera al borde de la muerte. Ella simplemente continuaba operando su teléfono móvil. Ni siquiera notó la desesperación y el miedo que reflejaba en mis ojos mientras se dirigía a la puerta del hospital. Algo no estaba bien. De repente me di cuenta de que lo que llevaba en las manos no era más que un dispositivo de transmisión en vivo. Estaba a punto de hacer una transmisión en vivo. Me quedé petrificada. Ese pensamiento loco me invadió de inmediato. ¿Realmente planeaba hacer una transmisión en vivo en un momento como este? Incluso podía ver en su rostro una ligera sonrisa de satisfacción, esa sonrisa que solo aparece cuando un plan malvado se está llevando a cabo. Suegra, ¿qué está haciendo? No pude evitar preguntar en voz baja, aunque ya sabía que su frialdad había echado raíces profundas en su ser. Ella levantó la mirada con indiferencia, apenas me prestó atención y dijo tranquilamente: «Lo hago para que todos entiendan cuán imperfecta es nuestra familia». Mientras decía esto, su voz estaba llena de desdén y desprecio, como si estuviera acusándome de inmadurez e incapacidad. Ni siquiera me miró de nuevo y continuó con su teléfono móvil. Con una ligera sonrisa en los labios, parecía disfrutar de lo que hacía. «La gente puede votar, hoy la decisión está en sus manos», dijo. Luego se detuvo brevemente y volvió a escribir en su teléfono: «¿Salvar al niño o salvar a la madre?». Mi mente se nubló. Esas palabras seguían resonando en mis oídos. ¿Salvar al niño o salvar a la madre? Mi sangre parecía haberse congelado. Me resultaba imposible imaginar que esta situación, que parecía tan tranquila, fuera en realidad una tortura para mi alma. Mis ojos se nublaron, mi corazón empezó a latir más rápido y comencé a preguntarme si realmente estaba viva. Era una pregunta con opciones, pero la pregunta no era justa. Ni siquiera podía determinar si esto era lo más aterrador que había vivido. La sonrisa de mi suegra seguía siendo cruel y despiadada, sin ningún atisbo de tensión. Su actitud ante esta decisión de vida o muerte era como la de alguien que espera en su casa viendo un espectáculo. Mi vida se había convertido en una transmisión en vivo en la que el público decidiría mi destino. Quería rebelarme, quería rechazar todo esto, pero mi cuerpo parecía estar atado. No podía levantarme, solo podía sentir este vacío de desesperación en un dolor silencioso. Comencé a pensar, si todo esto realmente era solo para generar tráfico en su transmisión en vivo, ¿qué significaba entonces mi existencia? La transmisión había comenzado, el número de espectadores en la pantalla seguía aumentando. Podía ver los comentarios que iban desfilando sin cesar. Casi todos discutían sobre qué opción elegir. Salvar al niño. Salvar a la madre también, después de todo ya tiene un hijo. Esos comentarios se clavaban en mi corazón como flechas afiladas. En la pantalla ya no había un llamado de familia, solo decisiones frías y egoístas. Intentaba pensar en la actitud de mi esposo, preguntándome si en este momento diría algo para mí. Pero él simplemente estaba allí, mirando en silencio la pantalla. No se acercó a mi lado, ni siquiera mostró una reacción. Nuestros ojos se encontraron,
pero parecía que no podía hacer nada en esta situación. Tal vez, incluso él, ya había sido arrastrado por esta absurda obra de teatro, cayendo también en este remolino de frialdad. Luchaba por calmarme, pero las olas dentro de mí no cesaban. ¿Cómo podría encontrar paz? Me sentía cada vez más como una víctima silenciosa, mirando cómo un grupo desconocido de internautas decidía mi destino. Mi suegra seguía sonriendo, interactuando con los espectadores, diciendo con tranquilidad: «Vuestro voto decidirá quién sigue vivo. Esta noche, lo haré lo mejor posible». Estas palabras me atravesaron el corazón como si fueran cuchillos. Nunca imaginé que mi vida sería juzgada de manera tan superficial por un simple espectador, y mucho menos en el momento de mayor vulnerabilidad de mi existencia. A medida que me empujaban hacia la sala de operaciones, el mundo exterior parecía volverse cada vez más distante. Ya no podía percibir los sonidos a mi alrededor, solo sentía cada contracción en mi cuerpo, como si fueran cuerdas apretadas que me empujaban hacia un abismo sin fin. Y detrás de todo esto, había alguien manipulando mi destino con total tranquilidad. La transmisión en vivo de mi suegra seguía en marcha. Pude escuchar vagamente su voz tranquila y complacida. Ahora la gente vota. ¿Salvamos al niño o a la madre? Cerré los ojos con dificultad, la frase seguía resonando en mi cabeza. Su indiferencia me asfixiaba. Cada paso en el pasillo frente a la sala de operaciones me hacía sentir como si estuviera siendo abandonada en una isla desierta. Todo sucedió tan rápido que no pude hacer nada. El dolor físico me impedía pensar. Mi esposo aún no decía una palabra, se mantenía en silencio en una esquina, como si fuera un simple espectador de todo esto. Lo observaba mientras miraba la transmisión en vivo de mi suegra, sin mostrar la más mínima emoción. Su mirada era vacía, como si no le importara en lo más mínimo lo que estaba sucediendo. En ese momento, sentí que mi corazón caía al fondo de un abismo helado. Mis ojos, por inercia, se movieron del techo hacia el dispositivo de transmisión en vivo en la puerta. La multitud en la pantalla parecía más interesada en mi destino que yo misma. Vi cómo los comentarios se acumulaban rápidamente en el chat. «Salvar al niño». «Salvar a la madre, después de todo ya tiene uno». Esas palabras se clavaron en mi corazón como flechas afiladas. Cada comentario me ahogaba más. Me hacía sentir como si me faltara el aire. Los comentarios no dejaban de aparecer. Cada vez más personas opinaban, como si cada uno de ellos tuviera el derecho de decidir sobre mi vida. Algunos mencionaban que debían salvar a la madre porque ya tenía un hijo, mientras que otros optaban por salvar al niño porque representaba el futuro. Y en medio de todo esto, yo ya no era más que un objeto sin importancia. Ni siquiera podía entender cómo mi vida había llegado a convertirse en un espectáculo, una competencia con reglas y apuestas claras. ¿Por qué aún no se decide? ¿Acaso están demasiado obsesionados con votar? Un comentario de un espectador me hizo despertar de golpe, como si una explosión hubiera retumbado en mi cabeza. Nunca imaginé que los comentarios de estas personas fueran a ser tan maliciosos, tan vacíos de empatía, sin importar lo que realmente estaba viviendo. Y mi esposo seguía sin reaccionar. Parecía totalmente inmerso en esta especie de juego de entretenimiento, sin tomar en cuenta el sufrimiento que yo estaba experimentando. Mi corazón latía más rápido, y su voz resonaba en la quietud de la sala con una claridad aterradora. «Vamos a ver los resultados de la votación. Ya están listos», dijo con ligereza, como si acabara de anunciar el resultado de un simple juego, no una decisión que podría significar vida o muerte. Mientras miraba su teléfono sonrió y añadió: «Salvar a la madre. Parece que todos han elegido lo mismo». Esas palabras cortaron mi corazón como una cuchilla afilada. Toda la indiferencia, todo el desprecio, llegó a su punto máximo en ese instante. Comencé a entender que desde el principio, todos me habían abandonado. Incluso mi esposo no podía tomar una decisión por mí, ni siquiera levantarse para detener a mi suegra. Casi no tenía fuerzas para hablar. Mi cuerpo luchaba por resistir, pero ya estaba comenzando a perder la sensación. Cada segundo de retraso, cada dolor que sentía, me acercaba más al límite. Pero cuando miré a mi esposo a mi lado, casi perdí la última chispa de esperanza. Realmente sentí que ya no era el hombre en quien había confiado, sino solo alguien que estaba parado a un lado, observando cómo caía en la desesperación y sin mover un dedo. Los comentarios en línea crecían con rapidez. Ya no podía distinguir si pertenecían a mi mundo. Cada mensaje en el chat me pesaba como una carga,
como si fueran cadenas invisibles que me ataban a esta sala de operaciones. Incapaz de liberarme. Quería gritar. Quería que todos pararan este juego, que dejen de convertir mi vida en su entretenimiento. Pero mi garganta parecía estar cerrada, no podía emitir ningún sonido. Cuando ya estaba a punto de sucumbir a la desesperación total, de repente vi a mi esposo levantar la cabeza y mirarme. En sus ojos vi un atisbo de arrepentimiento y dolor, pero esa pequeña chispa se apagó rápidamente, cubierta por la indiferencia. No se acercó, no tendió la mano para ayudarme, solo volvió a mirar su teléfono, como si compartiera un acuerdo tácito con mi suegra. Su silencio me dolió más que cualquier palabra. ¿Qué estás viendo? Finalmente reuní las fuerzas para gritar. Mi voz salió rasgada, como si estuviera usando el último aliento de mi cuerpo. En ese momento, vi a mi esposo fruncir el ceño, finalmente levantó la cabeza y me miró. Pero aún no hizo nada. Su mirada se quedó unos segundos, y luego volvió a bajar la vista al teléfono. Fue entonces cuando me di cuenta por completo que él no tenía la más mínima intención de luchar contra la decisión de mi suegra, ni de comprender el miedo que sentía en mi interior. Siempre creí que él sería la persona en quien confiaría, quien me apoyaría en mis momentos de desesperación. Y ahora, se había convertido en un espectador incapaz de actuar, un observador que se quedó en silencio, viendo cómo me hundía en mi sufrimiento. Lo que sucedía ante mis ojos me hizo entender por completo. Yo ya había sido abandonada por este mundo. Con el paso del tiempo empecé a notar un malestar físico cada vez más intenso. Cada contracción era como una cuchilla clavándose profundamente en mi vientre. La vida dentro de mí parecía luchar por salir, y yo no podía hacer nada. Cada vez que respiraba más fuerte, mi conciencia empezaba a desvanecerse. Me obligaba a mantener la calma, aunque cada segundo de dolor devoraba mi cordura. Tenía la cabeza pesada, los párpados me pesaban la vista. Empezaba a nublarse. Sabía que si no lograba controlarme, pronto perdería el conocimiento por completo. El entorno a mi alrededor se volvía cada vez más desconocido. Los pasillos del hospital estaban vacíos y silenciosos. El zumbido de las máquinas resonaba en el aire como un eco lejano. Cada detalle resultaba frío y distante como si yo fuera un ser mecanizado. En aquel hospital me sentía invisible, nadie se detenía a mirarme. Ni enfermeras ni médicos paraban su trabajo para fijarse en mí. Sus rostros eran inexpresivos en sus ojos, no había rastro de compasión. Solo venían a revisar, a notar, y luego se marchaban sin más. Inspiré profundamente tratando de mantenerme consciente, pero la debilidad incontrolable seguía envolviéndome como una sombra. Cada respiración pesaba como si el mundo entero se apoyara en mi pecho. Cada centímetro de mi piel transmitía dolor y ya no tenía fuerza para gritar. En ese momento, se acercó una enfermera caminando con prisa. Sus ojos no se despegaban de la hoja de registro que llevaba en las manos. Me miró con frialdad solo un segundo y bajó la cabeza para revisar la vía. Sus dedos giraban suavemente el frasco sin apartar la vista del papel. Podía oír claramente la diferencia entre mi respiración y sus gestos mecánicos. Sus movimientos eran tan robóticos y fríos que me sentí devorada por los detalles. ¿Algo más te molesta?, preguntó la enfermera con tono distante. Su voz era tranquila, pero no contenía ningún interés genuino. Quise contestar, pero las palabras se me atragantaban en la garganta. Sentí una profunda impotencia como si mi existencia no tuviera valor. Ella me observó sin expresión, anotó algo y se fue sin mirar atrás. Contuve las lágrimas, cerré los ojos, tratando de calmarme. Pero la frialdad del entorno seguía carcomiendo mi interior. Mi cuerpo estaba exhausto. El corazón se aceleraba. Podía oír el flujo de mi sangre corriendo por las venas. Cada célula luchaba por sobrevivir, y yo no podía hacer nada para cambiarlo. Mi marido seguía a mi lado, pero no decía nada ni me miraba. Tenía la cabeza gacha, los ojos clavados en la pantalla del móvil. Lo observé, no mostró ninguna emoción, como si todo esto no fuera con él. Su mirada se hundía en el teléfono como si yo no existiera. Sentí una decepción tan grande que me invadió una soledad abrumadora. Esa sensación de abandono me asfixiaba, brotando una desesperación desconocida.
Mi mano empezó a temblar a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. El miedo y la ansiedad recorrían mi cuerpo como un veneno. Miré de nuevo a mi marido y su desconexión digital me enfureció. Quise hablar, pero mi garganta estaba seca. No podía emitir sonido alguno. Tenía tantas cosas que decir, tanto dolor, tanta rabia, pero las palabras se quedaban atrapadas como piedras en mi pecho. Quería revelarme, gritarle mi angustia y desesperación. Pero todo quedaba enterrado bajo las letras que brillaban en su pantalla. Mi destino parecía indiferente para todos, incluso para él. Yo era solo un sujeto de juicio para la audiencia. Un entretenimiento cruel para una red sin alma. ¿Y yo atrapada sin poder salir? Sentía el cuerpo cada vez más pesado, el dolor era insoportable. Cada segundo era una tortura implacable. Cerré los ojos para no mirar más comentarios. Para no ver más aquello que solo amplificaba mi dolor. Mis pensamientos se deshacían. La realidad se desdibujaba. Solo el dolor me mantenía consciente. No sabía cuánto tiempo más aguantaría. Pero sabía que mi vida ya no era mía. Estaba en manos de unos observadores fríos y distantes. El sufrimiento del parto se volvía cada vez más violento. Como una marea imposible de detener que me arrastraba. Cada respiración agitaba mi pecho con violencia. Mi corazón parecía a punto de estallar. El dolor se metía en los huesos. Me sentía hecha trizas. Ya no era humana, sino una tela desgarrada flotando sin rumbo. Miré el techo buscando consuelo. Pero el techo era tan indiferente como todo lo demás. El aire olía a desinfectante, los pasos de las enfermeras retumbaban como campanas. Mi conciencia empezaba a desmoronarse. Cada parte de mi cuerpo gritaba. Ya no podía fingir calma ni soportar el tormento. El tiempo perdía sentido, cada minuto era eterno. No puedo más. Susurré con voz ronca. Grité entre dientes una súplica que se perdía en el vacío. Agarré la sábana con todas mis fuerzas, los dedos pálidos de la tensión. Todo mi cuerpo temblaba. Entonces vi que mi marido por fin levantaba la cabeza. Su mirada estaba llena de confusión y vacío. Me miró con un destello de dolor. Pero no se movió. Algo parecía frenarlo. Incapaz de dar el paso hacia mí, de compartir mi sufrimiento. «Puedes venir», murmuré con voz temblorosa. El miedo me invadía como un mar oscuro. Mi marido volvió a alzar la vista. Pero no se acercó. Solo dijo en voz baja. «¿Aguanta un poco?» ¿Aguanta qué? ¿Aguantar este dolor? ¿Aguantar esta soledad que me destroza? Estaba al borde del colapso. Cada pedazo de piel dolía como si me arrancaran viva. Y no podía hacer nada. Volví a cerrar los ojos, respiré hondo. Intenté calmarme. Pero sabía que ya no tenía fuerzas para soportar más. ¿De verdad soy la persona más sola de este mundo? No pude evitar preguntármelo en silencio. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso. Mojaron la comisura de mis ojos. Mi cuerpo se desmoronaba entre espasmos de dolor. Y mi mente ya no tenía defensa ante la catástrofe. Todo esto parecía solo un procedimiento médico más. Una escena irrelevante para quienes la veían desde fuera. Pero para mí era una decisión entre vivir y morir. Una batalla brutal entre seguir o rendirme. Y al final, sentí que me habían abandonado del todo, que estaba sola en un mundo sin compasión. Y que yo ya no tenía fuerzas para luchar. Abrí los ojos y todavía podía escuchar la voz de mi suegra desde el pasillo. Los comentarios y mensajes del directo llenaban el hospital de ruido. Ella seguía hablando con voz fría. Animaba a la audiencia a votar. Que decidieran si salvar al bebé o a la madre. Podía sentir en su mirada el brillo de la emoción. Esa satisfacción de quien cree tener poder sobre la vida de los demás. No apartaba la vista de la pantalla del móvil. Como si esta decisión de vida o muerte fuera solo parte de su espectáculo. Empecé a sentir que el ruido a mi alrededor era insoportable.
Cada comentario era como una puñalada directa al corazón. Mi cuerpo estaba a punto de colapsar por el dolor. Y esas palabras crueles me empujaban aún más hacia el abismo. «Salvad al niño. Salvad al niño». Es que hay algo que pensar. Por supuesto que hay que salvar al niño. Mírala, ya está mayor. Va a durar mucho más. Salvad al niño. Esas palabras escritas en la pantalla cortaban mi alma como cuchillas. Empecé a respirar con dificultad. Mi mente se nublaba. Esos mensajes venenosos se clavaban en mis oídos. Como si me dijeran que mi destino ya no me pertenecía. Que mi vida estaba en manos de una audiencia anónima. Y que solo era una pieza más en este juego cruel de Internet. Sentía que me faltaba el aire. Que mis fuerzas se agotaban. Y que estaba a punto de perder el conocimiento. Cada segundo que pasaba era una tortura. Y esa presión invisible me aplastaba sin descanso. Mi marido seguía a mi lado, pero sus ojos seguían clavados en el móvil. ¿No en mí? Quería decirle cuánto me dolía, cuánto necesitaba su ayuda, pero no me salían las palabras. Intenté decirle, ¿no puedes parar un momento? Pero mi garganta estaba tan cerrada que no salía ni un sonido. El aire se hacía más escaso, y todo a mi alrededor parecía irreal. Ya no tenía fuerzas para luchar contra todo esto. Y el mundo frente a mí se convertía en un agujero negro. La pantalla seguía llena de comentarios. Todos los ojos puestos en mí, pero cada palabra escrita estaba llena de burla. Se reían de mi fragilidad, de mi incapacidad para defenderme. Salvad al niño, claro que sí, salvadlo. Cada actualización del chat era un recordatorio de que ya no importaba lo que yo pensara. Sentía la frialdad de la multitud venir desde todos los ángulos. Como un mar helado que me cubría por completo. Volví a agachar la cabeza intentando escapar. Mis lágrimas bajaban lentamente por la cara, mojando la almohada. Todo empezaba a carecer de sentido. Por un momento, pensé en rendirme, dejar de luchar y simplemente morir. Así acabaría el dolor y también la humillación. ¿De verdad vas a rendirte? Una voz sonó cerca de mi oído. Giré el rostro y vi a mi marido. Su expresión mostraba algo de culpa. Tenía el ceño fruncido. Pero no se movía. No hacía nada. Solo me preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Parecía preocupado. Pero no hizo nada concreto. Sus ojos estaban llenos de resignación. Y seguía quieto sin acercarse. Lo miré sintiendo una decepción que no podía describir. Este hombre, el que creí que sería mi apoyo más fuerte, el que pensé que pelearía por mí en momentos así, estaba allí de pie, sin ofrecerme ni una mano. Su silencio y su frialdad dolían más que cualquier palabra. Estando a su lado me sentí como una guerrera solitaria. Sin nadie en quien apoyarse, la voz de mi suegra volvió a escucharse. ¿Veis? Los votos para salvar al niño siguen subiendo. Su tono tenía un deje de burla. Como si ya se sintiera ganadora del juego. Cada palabra suya era un cuchillo clavado en mi pecho. No podía soportarlo más. Y mientras miraba a mi marido, y veía en él culpa pero ninguna decisión, mi desesperación se multiplicaba. En ese momento, una enfermera entró a la habitación. Su paso era rápido. Su mirada recorrió la sala. Pero no se detuvo. No me preguntó si necesitaba ayuda. Ni siquiera comprobó si seguía viva. Solo soltó, con voz mecánica. ¿Alguna molestia? Su voz era tan neutra que parecía parte de una grabación. Intenté responder, pero no salía nada de mi garganta. Mi corazón latía rápido, el pecho me ardía, y apenas podía respirar. Ella me miró sin ver, revisó la vía del suero con rapidez, y se marchó.
Observé su espalda alejarse y sentí un frío que no venía del aire. Era como si fuera un robot sin alma. Y yo otra pieza más en este hospital sin rostro. Quise gritarle, pedir que alguien me mirara de verdad, pero no tenía fuerzas. En mi pecho se mezclaban la rabia y una tristeza profunda. Yo solo quería un poco de humanidad, pero el mundo parecía haberme olvidado. Mi cuerpo empeoraba con cada minuto. El dolor me robaba la razón. Ya no controlaba nada, ni siquiera mis propios músculos. Respiraba con esfuerzo. Las extremidades se enfriaban. Me sentía vacía. Las contracciones eran como olas gigantes golpeando sin parar. Ya no distinguía lo real. Mis ojos solo veían formas borrosas. Sabía que si no hacía algo pronto, iba a desaparecer en este mar de dolor silencioso. Las lágrimas brotaban sin freno, pero no tenía fuerza para limpiarlas. El sudor y el llanto me empapaban la cara. Y entonces exploté. Agarré el brazo de mi marido y con lo último que me quedaba de energía, le grité: ¿Hasta cuándo piensas esperar? ¿Vas a hacer algo de una vez? Mi voz era ronca, llena de rabia y desesperación. Él se sobresaltó, pero enseguida volvió a bajar la mirada. Evitaba mis ojos. Yo quise creer que tenía algo que decir, pero no dijo nada. ¿Me estás viendo o no? Volví a gritar. La voz me temblaba. El cuerpo no aguantaba más. Este hombre, mi esposo, el que más debía cuidarme, era el que más me había fallado. Y justo cuando pensé que todo se derrumbaría, la puerta se abrió. Una enfermera entró apresurada. Al ver mi rostro pálido, se acercó al instante. Me tomó del brazo y me miró directo a los ojos. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Su voz era firme, pero no robótica. Había calidez en su tono. Sus dedos eran cálidos y fuertes. Me sostuvo con seguridad. Yo apenas podía hablar. Solo logré asentir muy débilmente. Ella pareció entender. Me dijo bajito: ¿Tranquila? Vamos a ayudarte. Aguanta. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien me respondió con humanidad. Ese gesto sencillo valía más que 1000 palabras. Y me hizo sentir que no estaba tan sola. Tal vez el mundo no está perdido del todo. Siempre habrá alguien dispuesto a ayudar. Aún así, mi cuerpo seguía en batalla. Mi mente seguía en guerra. Yo sabía que aún no había ganado. Y pensé, si no hubiera pasado todo esto, ¿sería mi vida distinta? ¿Habría tenido una opción? Pero no me quedé en esas preguntas, porque una certeza me llenó. No puedo rendirme. Me dije por dentro, voy a salir de esta. Lo haré por mí. Aunque nadie más me escuche, aunque nadie me aplauda, yo lucharé por mi vida. Ya ni recuerdo cuánto tiempo llevo tirada en esta cama de hospital. El dolor ha distorsionado el tiempo. Cada segundo se siente como si durara una eternidad. Respirar se vuelve cada vez más difícil. El cuerpo me duele tanto que ya ni noto lo que pasa a mi alrededor. Todo lo que veo se va desdibujando poco a poco. Y he empezado a pensar si algún día voy a desaparecer del todo en esta tortura sin fin. Cada punzada de dolor es como si me arrancaran la piel a tiras, como si me pasaran cuchillas por dentro. Me cuesta aguantarlo. El miedo me consume por dentro. Me da miedo dejar de ser yo misma. Me da miedo que todo lo que tengo deje de ser mío. Este quirófano, aunque parece sencillo, es como una celda enorme. Aquí tengo atrapado el cuerpo y también el alma. Siento que me estoy acercando cada vez más al borde de la muerte. Y mientras tanto, fuera de estas paredes, todo sigue igual de frío e indiferente. Como si a nadie le importara nada.
Justo cuando ya estaba a punto de perder el conocimiento, se abrió la puerta de la habitación. Unos pasos rápidos rompieron el silencio de mi cabeza. La luz del pasillo me cegueó con acento agudo tanto que no pude ver quién entraba. Me obligué a abrir los ojos. Quería saber qué estaba pasando. Una enfermera entró rápidamente en la habitación. Sus ojos reflejaban tensión y preocupación. Tenía un gesto de urgencia en el rostro. Vestía el uniforme estándar de enfermería. Sus pasos eran firmes y seguros. Como si estuviera muy familiarizada con esta situación, se acercó a mi cama sin perder tiempo. Y comenzó a revisar mi estado de inmediato. ¿Cómo te sientes?, me preguntó en voz baja. Su tono era calmado pero se notaba su tensión. Me duele mucho, susurré con dificultad. Apenas tenía fuerzas para hablar. La garganta me ardía de lo seca que estaba. No podía emitir casi ningún sonido. Todo mi cuerpo dolía sin parar. No lograba controlar mis movimientos. Su mirada se volvió aún más seria. Colocó sus dedos sobre mi muñeca para tomarme el pulso. Luego revisó mi temperatura y presión arterial. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Como si cada paso estuviera grabado en su memoria, era evidente que tenía mucha experiencia. No mostraba ni un segundo de duda. Solo se concentraba en su trabajo. Atenta a cada signo vital que presentaba. Tu estado es muy delicado, dijo en voz baja. Necesitamos actuar rápido. Vamos a aumentar la dosis de medicamentos. Y llamar al médico de inmediato. Yo no dije nada. Apenas asentí con la cabeza. Sentí como si el miedo en mi interior se aliviara un poco. Al menos en ese momento, mi dolor y mi vida no estaban siendo ignorados. Su profesionalismo y preocupación me hicieron sentir una pequeña chispa de consuelo. Una sensación que hacía tiempo no sentía. Ella tomó el teléfono que estaba al lado y comenzó una llamada de emergencia con el médico. Su voz era baja, pero firme. La paciente está muy mal. Necesitamos atención inmediata y ajustes en el tratamiento. Repitió con seguridad lo que había observado. No había titubeos en sus palabras. Colgó el teléfono con rapidez y comenzó a ajustar los líquidos intravenosos y la dosis de los medicamentos. Después salió apresurada de la habitación, seguramente a continuar con los preparativos necesarios. Yo seguía acostada, con el corazón lleno de emociones mezcladas. Una parte de mí sentía alivio, pero la otra seguía atrapada en la incertidumbre. El ritmo frenético del hospital y la respuesta médica rápida me daban algo de tranquilidad. Pero sabía muy bien que la batalla aún no había terminado. Pocos minutos después, la puerta volvió a abrirse. Esta vez, entraron varios médicos con batas blancas. Sus rostros eran serios. Se acercaron sin perder tiempo. El médico principal se colocó a mi lado. Comenzó a revisar mis signos vitales con precisión. Luego empezó a dar órdenes para realizar exámenes. Sus movimientos eran organizados y seguros. En sus ojos no había emociones sobrantes. Parecía acostumbrado a este tipo de urgencias, como si nada pudiera sacarlo de control. Vamos a acelerar el tratamiento. La situación es algo complicada, me dijo en voz baja. Su tono era tranquilo, pero en su mirada pude leer que no era tan sencillo. Comenzó a preparar una nueva vía en mi brazo. Iba a inyectar un medicamento distinto. Sentí el pinchazo en la piel, una punzada aguda que me hizo cerrar los ojos. Él seguía trabajando con rapidez, y yo ya no tenía fuerzas para resistirme. Solo podía cerrar los ojos y dejar que hicieran lo necesario. Durante la inyección del medicamento, sentí de repente una calidez recorriendo mis venas, como si esa sensación se expandiera por todo mi cuerpo, y todo empezara poco a poco a recuperar su ritmo. El efecto del medicamento fue más rápido de lo que imaginaba.
El dolor seguía allí, pero algo dentro de mí comenzó a calmarse. Aunque aún sentía punzadas insoportables, mi ánimo empezó a estabilizarse poco a poco. Mi mente se fue aclarando, y pude darme cuenta de que aún estaba viva. Aún tenía la oportunidad de cambiar todo esto. El médico me hizo una revisión completa, y luego dijo en voz baja al resto del personal sanitario: hay que seguir monitorizando su estado. Vigilen su reacción tras el ajuste del tratamiento. Su tono seguía siendo profesional y sereno, pero yo podía notar la tensión escondida en su mirada. Esa rigidez en sus gestos demostraba que nunca se relajaba del todo. Yo por mi parte seguía atrapada en esta prueba de vida o muerte, sin posibilidad de escapatoria, aunque mi cuerpo empezaba a recuperar algo de fuerza. Esa sensación de debilidad seguía pesando como una losa. Cada nuevo ataque de dolor me hacía perder el aliento, y ni siquiera los fármacos podían calmar el miedo que sentía por dentro. Mi cuerpo estaba completamente agotado, y aunque los medicamentos me ayudaban a soportar el dolor físico, cada vez que recuperaba la consciencia, la realidad cruel me aplastaba sin piedad. Tendida en la cama, empecé a mirar mi situación con otros ojos. La frialdad de mi suegra, la indiferencia de mi marido, y los comentarios venenosos de la gente en esa maldita transmisión en directo, todo me hacía sentir atrapada sin salida. Yo pensaba que el parto sería solo una prueba física, pero ahora comprendía que esto iba mucho más allá del cuerpo. Era una tortura emocional y mental. En medio de todo eso, la reacción rápida y profesional del equipo médico me salvó por un momento. Pero por dentro yo seguía rota. Mi vida ya no me pertenecía. Se sentía como si otros decidieran sobre ella. Como si miles de ojos me juzgaran sin derecho a réplica. Empecé a preguntarme si este era realmente mi final. ¿De verdad tenía que quedarme esperando a que otros decidieran por mí si vivía o moría? Y no. No podía seguir viviendo así. No podía seguir permitiendo que los demás dirigieran mi vida. Yo ya no era esa mujer indefensa. Yo debía recuperar el control. Debía empezar a luchar por lo que me pertenece. Entre todas las personas a mi alrededor, quien más me decepcionó fue mi marido. Yo pensaba que él era la persona más cercana y confiable para mí, pero su frialdad constante y su silencio me abrieron los ojos. En el momento más crítico de mi vida, él eligió callar, eligió quedarse al margen. Y eso lo decía todo. Ya no podía contar con él. Tenía que confiar en mí misma, en mi inteligencia, y en la fuerza que aún me quedaba para encontrar mi propio camino hacia la salvación. Empecé a pensar en cómo podía cambiar todo esto con mis propias fuerzas. El primer paso lo tenía claro. Debía reunir pruebas y exponer lo que hizo mi suegra con la retransmisión. Ella convirtió mi decisión entre la vida y la muerte en un espectáculo, y ese tipo de actos deben ser castigados. Todo lo que se dijo y se mostró en directo quedó grabado, y puedo usar ese material como evidencia. Voy a sacar a la luz su frialdad y su egoísmo, y haré que todos vean quién es realmente. Sé que no va a ser fácil, pero no me queda otra opción. Ya no soy esa mujer que acepta lo que le impone el destino. Ahora quiero luchar con mi esfuerzo y mi inteligencia por un resultado justo. No voy a permitir que nadie más me mire por encima del hombro ni que se rían de mi sufrimiento como si fuera un juego. Aunque sé que el camino que tengo delante estará lleno de obstáculos y dificultades, ya estoy preparada para enfrentarlo. Siento una fuerza en mi interior que nunca antes había sentido. Una determinación, un coraje que brota desde lo más profundo de mí. Sé que solo yo puedo darle un giro a esta historia. Cuando el médico salió de la habitación, volvió el silencio. Los efectos del medicamento me permitieron relajar un poco el cuerpo. Seguía débil, pero al menos ya no me costaba tanto respirar como antes. Mi mente estaba más despejada y los ojos podían seguir los movimientos a mi alrededor. Ya no estaba atrapada en esa niebla borrosa.
Y ahí estaba esa figura tan familiar como lejana plantada junto a la puerta de la habitación. Mi marido Gabriel. Ya no miraba el móvil, ni seguía conectado a la retransmisión de su madre. Simplemente estaba ahí de pie con una mano en el bolsillo del pantalón y la otra apretada en un puño. Los nudillos blancos de tanta presión, era evidente que también estaba bajo tensión. Pero en su rostro no había lágrimas ni rabia, solo un silencio imposible de descifrar. Un silencio que daba más miedo que un grito. Giré lentamente el rostro, la garganta aún seca. Pero aún así me obligué a hablar. «Llevas ahí mucho rato, ¿por qué no has dicho ni una palabra?» Fue como si lo hubiera despertado de golpe. Levantó la cabeza de repente con el ceño fruncido por un instante, pero enseguida se relajó. Dio unos pasos y se acercó a mi cama. No se sentó de inmediato, sino que permaneció de pie a mi lado mirándome en silencio. Su nuez de Adán se movió varias veces antes de que hablara en voz baja. No sé por dónde empezar. ¿Ahora te apetece hablar? Solté una risa fría, aunque mi voz apenas se oía, le puse toda la rabia posible. Tu madre retransmitía mi vida y mi muerte, como si fuera un espectáculo. Tú estabas ahí mirando cómo me humillaban, cómo sangraba, cómo temblaba, cómo me desmoronaba. ¿Y tú solo estabas ahí de pie sin decir una palabra? Él bajó la cabeza como un niño regañado, evitando mirarme a los ojos. No es que no lo viera, murmuró. Es que no sabía cómo detenerla. Decía que era para traer algo de dinero a casa, que mi ascenso dependía de eso. Yo cerré los ojos de golpe, no quería seguir escuchando. ¿Pensabas en tu ascenso mientras yo me debatía entre la vida y la muerte? No dijo nada más, solo pareció desinflarse como un globo pinchado. Levantó una mano y rozó apenas mis dedos con una delicadeza casi temerosa. Como si pudiera despertar lo poco que quedaba de fuerza en mí. Lo siento mucho, dijo por fin con voz ronca y entrecortada. Sé que estuve mal. Sé que en ese momento debería haberla parado, no quedarme quieto como un cobarde. Tenía miedo de perder esa oportunidad de ascenso. Pero ahora sé que estuve a punto de perderte a ti. Lo miré en silencio sin sentir aún ganas de perdonarlo. Solo un cansancio profundo, no del cuerpo sino del alma. Ese hombre que en nuestra boda juró protegerme toda la vida, ese día se convirtió en el espectador más mudo. Desvié la mirada hacia la ventana. El crepúsculo lo envolvía todo, y fuera del hospital todo se veía gris. Las nubes colgaban bajas como si anunciaran una tormenta tardía. ¿Sabes una cosa?, dije al fin. Cuando me llevaban al quirófano pensé que ibas a detenerme, al menos decir algo o agarrarme la mano. Pero solo te quedaste fuera mirando como si todo fuera un espectáculo. Giré la cabeza y lo miré a los ojos. ¿Tienes idea de cuánto te odié en ese momento? Los ojos de Gabriel se enrojecieron, abrió la boca pero no dijo nada. Se agachó y apoyó la frente en el borde de mi cama. Como un niño que busca esconderse en el hueco junto a mi almohada. Sé que no merezco tu perdón, murmuró. Pero de verdad quiero enmendar las cosas, aunque sea un poco. Cerré el canal de mi madre, devolví el dinero que recibió por las donaciones. Y denuncié su uso indebido del hospital al comité de ética. Levantó la cabeza y sus ojos estaban inyectados de sangre. Ya han empezado la investigación. Si tú quieres, puedes sumarte y contar tu historia con tu nombre. Hacer la denuncia oficial contra ella. Sentí un leve estremecimiento en el pecho. Esta vez había hecho algo de verdad, no solo palabras vacías. Llegaba tarde, pero al menos no seguía siendo un espectador callado. ¿Por qué has cambiado de repente?, pregunté. Él me miró, y sus ojos se llenaron de determinación. Cuando te vi tumbada aquí, con la cara tan pálida como un folio, con la respiración colgando de un hilo. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que había hecho. Mordía los dientes, y su voz se quebraba. Tenía miedo. De verdad tenía miedo de que te fueras para siempre. En ese momento entendí que no me importaba ese maldito ascenso. Lo único que quería era verte abrir los ojos y volver a llamarme Gabriel. Sentí cómo se me calentaban los ojos.
Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas sin que pudiera evitarlo. Tras un largo silencio, logré decir con dificultad unas palabras. Has llegado demasiado tarde. ¿Sabes? Lo sé. Asintió con la cabeza. Pero voy a seguir adelante. Aunque nunca me perdones. Voy a luchar por ti. Bajo las sábanas, cerré el puño con suavidad. Los dedos me temblaban ligeramente. Toda esta ruptura emocional que empezó el día del parto, no se arregla con una disculpa. Pero al menos, las grietas empezaban a soltarse. Asentí con la cabeza muy despacio. ¿Entonces empieza hoy? No por mí, sino por ti mismo. Y devuelve poco a poco todo lo que debes. Él agarró mi mano, asintiendo con fuerza. Por fin había luz en sus ojos. En ese instante lo supe. El amor quizá no pueda salvarme, pero su arrepentimiento y sus acciones tal vez nos den una nueva oportunidad. No se trata de perdonar. Se trata de reconstruir. Y por fin, yo ya no soy esa mujer que espera ser amada. Soy la mujer que se levanta, que decide quererse a sí misma y amar con los ojos bien abiertos. La etapa del hospital por fin terminó. Los médicos dijeron que me recuperé mucho más rápido de lo esperado. Pero yo sabía la verdad. No era por fuerza física, era porque dentro de mí ya tenía una razón para seguir viva. El día que salí del hospital hacía sol. El viento fuera era cálido y suave. Iba en silla de ruedas. La enfermera Isabel me empujaba. Gabriel caminaba en silencio a mi lado. Recogió todo el equipo de streaming, lo selló y lo entregó al hospital para colaborar con la investigación. Ese fue mi requisito. Y él lo cumplió. Ya no usaba el silencio para escapar. Ahora intentaba pedir perdón con hechos. Al salir por la puerta miré hacia las letras enormes encima del edificio. Unidad Materna Clara Estrella. Y me vinieron a la cabeza un sinfín de imágenes. Las enfermeras insensibles. Los protocolos fríos. La pantalla del directo donde mi suegra manipulaba a la audiencia. El silencio de mi marido. Mi mirada aferrándose a la vida desde la cama. Todo eso fue atravesado por la luz del sol. Se volvió una página pesada pero que tenía que pasar. El primer día de vuelta a casa no me metí en la cama como todos esperaban. En lugar de eso saqué papel y boli. Me senté en la mesa del comedor y empecé a escribir. Ni siquiera recordaba la última vez que lo hice. Pero en cuanto la punta del bolígrafo tocó el papel, me pareció oír de nuevo los latidos de mi corazón tras tanto silencio. Escribí sobre lo que ocurrió aquel día en el directo, no cada frase, sino cómo me sentí cuando todos me veían como una herramienta para conseguir audiencia. Yo solo quería seguir siendo una persona, no la nuera de alguien, ni el instrumento de nadie, ni una madre sin nombre. Solo yo, completa. Yo empecé a escribir todo ese dolor que nadie quiso ver, las luchas en silencio, y esa primera bocanada de aire cuando sentí que volvía a tener fuerzas. Lo escribí así, como una forma de recuperar mi voz, de convertir esa etapa oscura en palabras que fueran solo mías. Cuando Gabriel entró en la cocina, me vio escribiendo sentada a la mesa. Se quedó un momento callado y luego dijo: «Estás escribiendo sobre aquel día, ¿verdad?». Sin levantar la cabeza le respondí: «¿Necesito dejarlo por escrito?». «No para nadie más. ¿Solo para mí?». Asintió con la cabeza, y salió despacio de la cocina. No quiso interrumpirme. Sabía que ese pequeño gesto, ese dar un paso atrás, ya era más maduro que el hombre que había sido antes. Esa noche, tomé una foto del texto que escribí, y la publiqué en una cuenta anónima que acababa de abrir en redes. No buscaba likes ni atención. Solo sentía que era necesario decirlo. Mostrar que detrás de esa mujer botada en directo, hubo dolor, hubo resistencia, pero sobre todo, hubo vida.
A la mañana siguiente, el móvil no paraba de vibrar. Cuando lo miré, mi publicación estaba en la portada del foro. No por quién era yo, sino por lo que contaba. Los comentarios estaban llenos de rabia, de preguntas sin respuestas, de mujeres contando historias parecidas, historias de hospitales fríos y casas en las que reinaba el silencio. Fue entonces cuando entendí que no estaba sola. Y supe que no quería volver a callarme, que tenía que seguir escribiendo, no por revancha, sino por mí, porque contar mi historia era mi forma de volver a mí misma, no a un rol, no a una casa, a mí. 3 días después de salir del hospital, Gabriel me preparó el desayuno. Era un plato sencillo. Un huevo frito, tostadas y un vaso de leche templada. Lo trajo con cuidado, lo puso frente a mí y dijo en voz baja: «No se me da muy bien, pero pruébalo». Miré ese huevo un poco quemado y sentí un nudo en la garganta. Lo tomé sin decir nada. Solo susurré: «Gracias». Él se sentó delante, como un alumno esperando la nota, y me observó en silencio mientras cortaba el huevo y daba el primer bocado. El huevo estaba seco, el pan algo quemado, pero me lo comí todo. No porque estuviera delicioso, sino porque ese desayuno era una disculpa, tardía, pero sincera, no con palabras, sino con gestos, un intento de reparar. Cuando terminó, intentó llevarse el plato, pero lo detuve. «Déjame a mí». Me levanté apoyándome en la mesa, lenta pero firme. «Todavía no estás bien», dijo él poniéndose de pie. «No quiero que me traten como a una enferma». Lo miré a los ojos, con calma pero con firmeza. «Ya no soy esa mujer que esperaba en la cama solo para oírte decir algo». Se quedó sin palabras. Quiso hablar, pero se apartó en silencio, dejándome pasar. Llevé el plato vacío a la cocina. Lo dejé en el fregadero y abrí el grifo. El agua templada corrió por mis dedos. Y en ese momento lo supe. Ese era mi verdadero comienzo. No volver a caminar, sino volver a tomar el control. No que me cuiden, sino cuidar de mí misma. Empecé a intentar recuperar poco a poco el ritmo normal de la vida. Primero sentándome en el sofá a leer, luego abriendo las ventanas para tender la ropa. Incluso a veces bajaba al jardín del edificio, solo para quedarme allí de pie, mirar a los gatitos revolcándose perezosamente bajo el sol, escuchar las charlas entre vecinos. Por las mañanas con sol entrando por las ventanas, aprendí a prepararme el café yo sola, a reencontrarme con ese sabor amargo que me gustaba. Por las noches, Gabriel intentaba contarme cotilleos del trabajo en la mesa del comedor. Yo le escuchaba. A veces respondía algo. A veces solo asentía con la cabeza. Ya no éramos tan íntimos como antes. Pero tampoco estábamos atrapados en el silencio o la evasión. La distancia entre nosotros era como esa mesa de la cocina, ni cerca ni lejos. Conservando una tregua prudente, él ya no intentaba dirigir esta familia como antes. Ahora aprendía a escuchar, a preguntar, a esperar una respuesta. Ya no decía «¿qué quieres que haga?», sino «¿puedo ayudarte en algo?». Y esta vez ya no usé el silencio como resistencia, sino que le hablé con acento agudo con claridad. «¿Puedes reorganizar la cocina? No quiero volver a ver las ollas y platos que dejó tu madre». «Vale», asintió. «Mañana me encargo». Y al día siguiente de verdad se pidió el día libre. Iba empaquetando los utensilios viejos. Y al mismo tiempo mirábamos juntos, menaje nuevo por internet. ¿Prefieres con mango de madera o de acero inoxidable?, me enseñó la pantalla del móvil. Con una expresión torpe y seria en los ojos, miré la pantalla
y también su cara algo tensa. Y señalé una batería de cocina negra con mango de madera. ¿Está? Que no brille tanto. No me gusta que refleje como un espejo. Vale. Contestó. Y la compró en ese instante. En ese momento me entraron ganas de reír. Reírme de lo torpe que era él. Y también de mí misma. Resulta que acostumbrarse de nuevo a ser respetada es más difícil de lo que pensaba, pero también más valioso. Además de reconstruir el ritmo de vida, empecé a pensar en el trabajo. Antes trabajaba como asistente en una escuela primaria. Cuando tenía 6 meses de embarazo, pedí la baja prenatal. Pero ahora volver al trabajo no era solo por ganar dinero, sino por recuperar una identidad social, no como la esposa de alguien o la nuera de alguien, sino como yo misma. Empecé a contactar con la directora del colegio, le conté cómo iba mi recuperación, y le dije que quería reincorporarme poco a poco. Ella lo entendió, y estuvo de acuerdo en darme un horario flexible. Empezamos con 3 días a la semana. Me dijo por teléfono. Nos alegra mucho que vuelvas. Al colgar no pude evitar sonreír. Hacía mucho que no sentía esa satisfacción desde dentro. Sé que no necesito demostrar nada de golpe. Solo quiero avanzar con paso firme. Aunque sea despacio, pero con seguridad. Y en ese proceso, también decidí volver a escribir. Convertí lo ocurrido aquel día con la retransmisión en directo en una serie de artículos, desde el momento en que votaban por mi vida, o la del bebé, hasta el silencio de mi marido. La indiferencia del sistema, la lucha callada de una madre a punto de dar a luz. Fui escribiendo uno por uno, con ilustraciones hechas por mí, y los publiqué de forma anónima en un foro de mujeres. Cada publicación tenía decenas de comentarios debajo. Lloré toda la noche leyendo lo que escribiste. Yo también pasé por una sala de partos donde mi marido me ignoró. Gracias por contarlo. No somos débiles, solo que nadie nos ha escuchado. Nunca quise ser una referente. Pero al leer cada comentario y sentir cada eco, supe que mi voz ya no era solo mía. También hablaba por esas mujeres que aún guardan silencio, que aún no han tenido la oportunidad de contar su historia. Gabriel sabía que estaba escribiendo. Y también que me habían invitado a participar en una pequeña charla solidaria. El tema era la voz silenciada de las mujeres durante el parto. ¿Vas a subir al escenario?, me preguntó algo preocupado. ¿Estás segura de que estás bien físicamente? Solo serán 10 minutos, respondí. Ya he escrito más de 10.000 palabras. Hablar un rato no me hará daño. Asintió con la cabeza y de pronto preguntó. ¿Puedo sentarme entre el público para escucharte? Lo miré y le respondí en voz baja. Sí puedes, pero no vengas a apoyarme como si fuera tu deber. Vienes a escucharme, no a hacerme quedar bien. Sonrió con una mueca. Lo sé. Así es como se ve mi reconstrucción diaria. No es volver a la vida de antes. Es construir una nueva versión de mí. Una más independiente, con límites más claros, más suave y a la vez más firme. No se trata de esperar a que alguien se arrepienta, sino de decidir yo misma cuándo perdonar y cuándo no es necesario hacerlo. No es convertirme en una mejor versión para otros, sino en mi versión completa para mí misma. Ese fue el día 33 desde que salí del hospital. Estaba sentada en el backstage de una pequeña charla comunitaria, sujetando un esquema de presentación con el título Foro Especial, por los derechos de las parturientas. Tenía los dedos ligeramente sudados. No era un evento masivo ni mucho menos profesional. El espacio lo había prestado un centro comunitario para mujeres en pleno centro. Había filas de sillas plegables perfectamente alineadas, un podio bajito al frente con un ramo de flores artificiales, y en el aire aún quedaban rastros del aroma a incienso del día anterior. Pero para mí, era la ceremonia más solemne de toda mi vida. No era una ponencia, era una devolución.
Devolvía mi voz. Devolvía mi dignidad. Devolvía la sensación de ser alguien con existencia propia. Yo estuve tumbada en la camilla frente a aquel quirófano, y casi olvidé cómo hablar. Tenía la garganta seca, la voz rota y el cuerpo lleno de heridas. En aquel momento fui vendida en una retransmisión en directo, ignorada por los míos y silenciada por un sistema entero. Pero hoy quiero usar mi propia voz para contar todo ese dolor, no para perdonar a nadie, sino para rendir cuentas conmigo misma. En la sala había más de 40 personas, la mayoría mujeres, de distintas edades, distintas ocupaciones, algunas con niños, otras con traje de oficina, otras con cuadernos, parecían periodistas o voluntarias. Yo estaba sentada entre bambalinas respirando hondo, mientras escuchaba a la ponente anterior contar cómo la convencieron de no parir, de forma natural por falta de anestesia. En ese momento Gabriel entró en la sala. Llevaba una camisa gris en la mano, un vaso de agua, y el discurso que yo había preparado. No se acercó. Simplemente se sentó en silencio en una esquina del fondo. Yo no le dije nada, solo lo miré. Y esa mirada no era de gratitud ni de frialdad, era una confirmación silenciosa. Yo sabía que él no venía a hacer un espectáculo de redención, solo quería escuchar en silencio mi verdad. Y con eso era suficiente. Cuando la presentadora dijo mi nombre, me levanté. Mis pasos eran lentos pero firmes. La tarima era baja, solo 3 escalones. Me agarré a la barandilla, subí, y miré al público. No estaba lleno, pero sí presente. Muchos ojos me miraban con ternura como si dijeran en silencio: «Te escuchamos, ¿puedes hablar?». Tomé el micrófono e inhalé suavemente. «Hola, me llamo Emilia». Mi voz temblaba un poco, pero no se rompía. Me planté firme y continué. «Hoy no vengo a contar una historia emocional. Vengo a devolver al lugar que le corresponde una experiencia en la que casi muero, y en la que esta sociedad casi me borra». No leí el discurso que tenía en la mano. Hablé con mis propias palabras. Relaté cómo mi suegra se plantó con un móvil frente al quirófano, retransmitiendo en directo, y dejando que miles de personas votaran si debía vivir o morir. Conté cómo Gabriel se quedó en silencio mirando su teléfono sin detener a nadie. Conté la indiferencia de las enfermeras en el pasillo, las caras rutinarias de los médicos, y cómo mientras me costaba respirar y no podía gritar auxilio, solo tenía un pensamiento: soy una persona, entonces ¿por qué nadie me escucha? La sala estaba en silencio absoluto. Solo se oían algunos sollozos contenidos. Alguien sacaba un pañuelo, otra persona escribía en su cuaderno, otra más asentía en silencio. También conté lo que vino después. Hablé de cómo la enfermera Isabel me tendió la mano. Conté cómo empecé a recuperarme poco a poco. Cómo volví a escribir. Cómo por primera vez me vi fuera del personaje que me habían asignado. Y descubrí a esa mujer real, autónoma y llena de vida que soy. Dije. Ese día me llamaron embarazada, me llamaron paciente, me llamaron nuera de alguien. Pero nadie me preguntó quién era yo. Nadie quiso saber cómo quería vivir, cómo quería ser madre. O si siquiera quería ser madre. Cuando terminé esa frase, la sala entera quedó en silencio. 10 segundos completos sin un solo ruido. No era indiferencia, era una empatía profunda. Una sensación de que por fin alguien había dicho lo que muchas no pudieron decir. Bajé la mirada, respiré hondo, levanté la cabeza con más firmeza y seguí. Desde ese día, decidí recuperar el poder de hablar. No para vengarme ni para señalar culpables, sino para vivir como una persona con nombre, memoria y dignidad. Mi última frase fue: ¿no soy esa parturienta del directo? Me llamo Emilia. Estoy aquí para contar mi historia. Porque hablar también es una forma de salvarme. En cuanto terminé, los aplausos comenzaron a llenar la sala. No fueron estrepitosos ni atronadores. Fueron aplausos prolongados con ritmo, como olas que se extienden desde cada rincón, y acaban por rodearme y sostenerme. Escuché a alguien susurrar gracias. Alguien lloraba mientras aplaudía. Una chica joven se acercó y me entregó un papel,
Solo decía 2 palabras. «Lo dijiste». Recibí ese papel, asentí con suavidad y bajé del escenario. Las manos me temblaban un poco, pero mi corazón estaba en calma como nunca antes. Gabriel seguía sentado en la última fila. Sus ojos me seguían. No se levantó, no aplaudió, solo me miró en silencio con una mirada que no buscaba emoción sino comprensión. Pasé a su lado sin detenerme, porque entendía que nuestra relación ya no era de dependencia ni de apoyo. Ahora caminamos en paralelo. Cuando salí de aquella charla, el sol brillaba en su punto justo. Me detuve en las escaleras, cerré los ojos y respiré profundo. El viento conocido, la luz de siempre, pero yo ya no era esa mujer empujada a un quirófano con su destino sujeto a una votación. Ahora soy Emilia. Soy escritora, soy madre, soy sobreviviente. Y sobre todo soy quien cuenta la historia,